Ahora, fíjense, normalmente en la década de 60, 70, uno hasta podía arriesgarse a sostener que los códigos penales que estaban llenos de normas imperativas eran códigos penales con poco respeto a la libertad, eran poco libertarios. Normalmente el porcentaje de normas prohibitivas y normas imperativas siempre fue muy desigual, había muy poquitos delitos omisivos, porque el delito omisivo nos condiciona mucho. Y fíjense, no solo nos condiciona mucho el delito omisivo, sino que además, incluso cuando los resultados de ese delito omisivo pueden ser muy importantes, no solamente el abandonar a una persona, sino mucho más importantes, como que eventualmente alguien pueda fallecer, si yo no lo ayudo, pueda morir, y yo teniendo cierto deber, la verdad que todos nosotros sentimos, como punto de partida cultural, que no es lo mismo omitir que actuar. Está claro que actuar siempre es más grave que omitir. Y yo hasta me animo a proponerles ciertos juegos mentales y preguntarles, por ejemplo, supongamos que nos estamos ahogando. Fuimos con nuestra novia, digamos, novio, al Caribe, nos quisimos hacer los cancheros que nadamos muy bien y nos estamos ahogando. Digamos, no tenemos ninguna respuesta física, nos acalambramos. Y yo les pongo dos opciones en este cuadro. Una es, en las dos opciones hay una situación lamentable y es que nuestra novia está hablando con el bañero y el bañero está mucho más interesado en nuestra novia que en nosotros. Esto se da en las dos situaciones. Y resulta que nosotros vemos cómo está interesado y en una el bañero no muestra ningún síntoma de interés en nosotros, ¿no? Y tampoco nuestra novia, que es lo peor de todo, eso es lo más lamentable. Y en el otro caso, el bañero está cansado de que gritemos, porque no logra escuchar bien a nuestra novia y escucha un grito muy desagradable de nosotros ahogándonos. Y entonces decide, con un cazaballenas, dispararnos, para matarnos. Y ustedes tienen que elegir. Entiendo que ningún escenario es muy seductor. Pero entre los dos escenarios, ¿qué prefieren? ¿El bañero que solo está seduciendo a nuestra novia o el bañero que además intenta matarnos? El primero, ¿no? No hay duda de esto, ¿está claro? Bueno. ¿Y por qué está claro? Si yo tuviera que pedir que justifiquen esto, todos me dirían, bueno, por lo menos en el primer escenario tengo la chance de que otro turista me ayude o me da más tiempo para ver si puedo sobrevivir. O no me tengo que ocupar de las dos cosas, de mi dificultad para volver y encima de los dardos que me manda este sujeto con el arma que caza ballenas, etc. Está claro siempre que el omitir es menos grave que el causar. Siempre está claro esto. El nivel de injerencia que yo tengo cuando yo decido lesionar un bien jurídico, me coloco con un protagonismo en la lesión de ese bien jurídico mucho mayor que si decido solo no cumplir mi mandato de auxilio. Le doy mucha más chance de supervivencia al bien. Con lo cual, combinado estas dos cosas, que la omisión es menos grave estructuralmente y que normalmente implica una injerencia en nuestra vida práctica enormemente fuerte, ¿en qué se ha manifestado? Se ha manifestado es que en nuestros códigos penales normalmente tenemos, primero, muy claro en qué casos el legislador me establece una norma de mandato. En qué casos hay un delito omisivo. Esto está muy claro. En nuestro Código Penal, muy pocas veces. Tenemos muy poquitas normas omisivas. Tú dirías 5 o 6. No más que eso. Los más conocidos, artículos 106, 108, ¿no? Omisión impropia y propia, en los bienes jurídicos más importantes, y después hay otras a lo largo del Código Penal. Pero no son más, yo diría con certeza, no son más de 10. En primer lugar. Y en segundo lugar, que justamente como la omisión es menos grave que la comisión, cuando el legislador prevé las dos estructuras, la comisiva y la omisiva,
siempre prevé menos pena en la omisión y más pena en la comisión. De hecho, el artículo 79 tiene un máximo de hasta 25 años en el homicidio doloso, y el artículo 106, cuando sucede la muerte, digamos que es la máxima pena, tiene un máximo de pena de hasta 15 años. Una pena grave, casi el doble del mínimo del homicidio, pero bastante menor que el máximo del homicidio, ¿está claro? Sin embargo, ¿qué está pasando últimamente? Y les voy a poner un ejemplo. Una vez en un seminario de un profesor que yo admiro mucho, un profesor que hace varios, argentino, porque hace varias décadas que está en España, en Madrid, este profesor plantea un caso. Y el caso era, se trataba en España de que, si mal no recuerdo, el líder del brazo político de la ETA había decidido, porque había habido un ataque muy importante de la Guardia Civil Española contra el brazo clandestino armado de la ETA, y había descabezado a sus líderes, y entonces el brazo político, el número 1, decide pasar a la clandestinidad y conducir el brazo clandestino de la ETA. A partir de que se produce ese paso, esto coincide temporalmente con algunos atentados que realizó la ETA en días posteriores a ese anuncio. Entonces la pregunta en ese seminario en el que yo participaba era, bueno, ¿cómo podemos imputarle esos hechos la pregunta era, ¿cómo podemos imputarle esos hechos a esta persona que ahora conduce el brazo clandestino de la ETA? Yo no entendía ni siquiera la pregunta, ¿cómo podemos imputarle? Yo decía, esto está mal, no entiendo bien la pregunta, no entendía. Decía, sí, la idea es cómo, porque hay decisión de imputar estos hechos. Entonces, bueno, yo decía, bueno, pero ¿qué pruebas hay? Mi pregunta inocente, ¿no? No, ninguna prueba. ¿Cómo va a haber pruebas, Maximiliano, si es clandestino? O sea, no se sabe nada, no se sabe qué hizo. Entonces, si no se sabe qué hizo, veo difícil que podamos imputarle el resultado de esos atentados a esta persona. Hasta que uno de los discípulos del seminario, quizá el más brillante, pero ahí para mí estaba totalmente equivocado, pero fue sumamente aplaudido, dijo, eureka, tengo la solución. Dice, bueno, lo que es difícil de probar es la participación activa de esta persona, pero seguramente no es difícil de probar la participación omisiva. Y yo ya no entendía nada de qué estaban hablando. Pensé que me había equivocado de seminario y estaba en un seminario de otra cosa. Y ahí este profesor, que ya es catedrático, dice, bueno, en realidad el brazo clandestino de la ETA es como si fuera una fuente de peligro, es como si fuera un paso a nivel, es la fuente de peligro. Cuando el brazo político de la ETA decide pasar a conducir el brazo clandestino, es como el sujeto que estaba en la oficina de la empresa Ferrocarriles Sarmiento y pasa a ser vigía de un paso a nivel, asume la conducción de una fuente de peligro. A partir de ese momento, él está en posición de ganante de esa fuente de peligro. Y por lo tanto, estando en posición de ganante de esa fuente de peligro, estos hechos que se autoatribuyeron al brazo clandestino, él tiene que demostrar qué hizo para evitar que se produjera ese resultado, porque él estaba en posición de garantía. Yo tenía que haber advertido que iba a pasar después, con este ejemplo que enseñé hace 10 años, que iba a pasar después de esos 10 años. Y lo que pasó fue lo que yo debía advertir en ese momento. Y es que para todo el mundo empezó a ser cada vez más seductor ir en búsqueda de estructuras omisivas. Por eso es que no es casualidad que hoy en día haya muchas tesis que empiezan a sostener que detrás de cada estructura activa en el Código Penal argentino, por ejemplo, hay una estructura omisiva no escrita, pero equivalente en términos punitivos. Algo que, por supuesto, lesiona el principio de legalidad y lesiona también el principio de proporcionalidad de las penas. Pero fíjense cómo, en realidad, qué casualidad, también esta tendencia de entender que hay omisiones en todos lados, también tiene el efecto de solucionar
el alcance de ciertos estándares probatorios. Aquello que es difícil de probar para los delitos comisivos es muy sencillo para los delitos omisivos. Entonces, no quiero aburrirlos más con esto, pero esto demuestra que gran parte de la evolución de la dogmática penal, lejos de hacer honor a la idea de que el proceso penal es instrumento de la dogmática, me parece que quizá lo que ha pasado es que hace 100 años que la dogmática penal es instrumento del proceso penal. Y lo que hace es permanentemente producir conceptos que faciliten una y otra vez el logro de cierto estándar probatorio. Esto ha terminado por desvirtuar estos puntos de partida constitucionales de la teoría del delito. ¿Hasta aquí se entiende esto? Bien. Pero claro, yo tendría ahora, en esta segunda parte de la reunión, que intentar demostrarles de qué modo es cierto que tanto la teoría del delito, en cuanto a su estructura fundamental, la estructura del delito doloso de comisión, es reglamentación de estas garantías constitucionales, y de qué modo también los otros ejes conceptuales de la teoría del delito, es decir, autoría de participación, tentativa, omisión, el delito imprudente y el concurso de delitos, por lo menos en los ejes fundamentales, también los problemas fundamentales de estas estructuras se resuelven en la medida en que uno responda, digamos, o resguarde ciertos puntos de partida constitucionales. ¿Y dónde vamos a parar con el principio de inocencia? Y bueno, claro, esto termina por lesionar a la larga quizá la madre de las garantías, que es el principio de inocencia, ¿no? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bien. Todos ustedes saben, no descubro nada si digo que el sistema de la teoría del delito está constituido sobre la base de una especie de esquema ya conocido, ya discutido, que es yo lo graficaría como un sistema de filtros, ¿no? Si quieren, una especie de embudo. Este sistema de filtros, que hoy está más o menos claro, hace 70 años que explicamos la teoría del delito de este modo, está compuesto de un conjunto de requisitos que denominamos acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Esta estructura, cuando uno repasa la evolución de la teoría del delito en todos sus aspectos, normalmente esta estructura la vemos primero en el modelo de imputación más completo, no el más usual, porque la verdad que estadísticamente el delito doloso de comisión no es el tipo de delito más usual. Es mucho más usual el delito imprudente, por ejemplo. Pero es, yo diría, la estructura que se utiliza pedagógicamente normalmente para explicar el funcionamiento de la teoría. Ahora, hay algunas cosas que deben quedar claras, y es, en primer lugar, este esquema, más allá de los contenidos de cada nivel analítico, acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad, este esquema es el mismo desde el nacimiento de la teoría del delito. Es decir, ya en von List y en Belling estaba claro que este era el esquema, este era el edificio. El edificio no se modificó nunca. Fíjense, bien construido debe estar, porque el edificio se ha mantenido siempre igual. Lo que se ha modificado es la cantidad de muebles que iba en cada piso. Acá sí hubo movimientos. Los porteros han tenido que subir y bajar muebles entre un piso y otro. Pero el esquema siempre se ha mantenido. Y el funcionamiento, a la larga también. La idea es que cuando uno analiza frente a la solución de un caso
analiza los dos grandes materiales que tenemos para solucionar un caso, que son los hechos y las normas. Ustedes, yo esto siempre lo repito y es importante que lo tengamos claro, normalmente cuando vamos a resolver un caso, los hechos y las normas se nos aparecen de modo desordenado. Y es un lío solucionar un caso si es que no seguimos un cierto orden. Yo siempre pongo como ejemplo, porque he fracasado varias veces, no sé si ustedes intentaron con un hermano menor o con un hijo armar un avión de estos de aeromodelaje sin respetar las instrucciones que están en letra chiquita, 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 de modo que yo con mis aumentos de 2,5 directamente en cada ojo ni siquiera puedo leer eso, con lo cual me he visto tentado a no darle bolilla a esto. Y normalmente uno comete un error, que yo se los adelanto ya para que no lo hagan, y es comenzar por las piezas más grandes. Entonces uno agarra las dos mitades del avión, o las alas, y empieza a pegar lo grandote. Claro, cuando pega lo grandote se da cuenta que adentro de lo grandote iban 72 piezas chiquititas que quedaron afuera. Y entonces ya uno hace un desastre, el chico llora, es un desastre. Nuestra esposa, que siempre interviene contribuyendo a la paz familiar, nos insulta, el chico potencia su reclamo, uno genera, digamos, una insatisfacción global total. Lo cual culmina siempre en el divorcio. Entonces, cuando me aparece un avión de aeromodelaje, yo ya sé claro que tengo cercano el divorcio. Por eso me he divorciado más de una vez. Bien. Es por eso que, en algún sentido, esto que hacemos de utilizar las piezas grandes es parecido, eso es lo que se llama pensamiento intuitivo. Nosotros accionamos ahí de modo intuitivo. Lo mismo haríamos si fuéramos no juristas en la solución de un caso. Las respuestas son, o sea, obviamente, ¿por qué uno tiende a hacer eso? Porque pretende que en 8 minutos resolver el problema del avión. Algo que lleva 50 minutos, pretendemos resolverlo en 8. Ustedes hagan la prueba, no con el avión, que van a invertir mucho en estos juguetes sin sentido, sino que sometan un caso complejo a alguien que no es jurista. Por ejemplo, a la madre de uno, la tía que está haciendo una torta, una milanesa, un panqueque, qué sé yo, mientras que está cocinando, le cuentan un caso penal. Y tomen el tiempo a ver cuánto tarda la respuesta. La respuesta normalmente es muy corta. Dice, menos, 10 segundos. No, pobre tipo, es inocente. No, qué hijo de mil. Eso, no, es pena de muerte. Es culpable. No, pero eso que dijo es, por favor, es un mentiroso. Ese es culpable seguro. O sea, no más de una oración. La respuesta intuitiva es muy corta. Y nosotros, cuando empezamos en nuestra formación jurídica, también nos pasaba esto. Teníamos esta ansiedad intuitiva, digamos, de resolver el caso de modo urgente. ¿Sí? Bien. ¿Y esto por qué es así? Digamos? Esta respuesta intuitiva, digamos, es una respuesta que al no seguir cierto método nos va a asegurar la mayor parte de las veces que dejamos de lado un conjunto de consideraciones importantes. Distinta es la respuesta racional. Fíjense, la respuesta intuitiva no siempre es ilegítima. Yo diría, por ejemplo, en un sistema... Fíjense, cuando ustedes ven las películas de juicios por jurados en Estados Unidos, la pregunta que le hace el juez al jurado cuando acerca de si alcanzó un veredicto y cuál es el veredicto, ¿es una pregunta de una respuesta larga o corta? Corta, muy corta. Le dicen culpable o inocente. Le dicen sí, alcanzó un veredicto, alcanzamos un veredicto, y después culpable o inocente. ¿Y esto por qué? Porque la legitimidad de ese razonamiento o de esa decisión no proviene de su racionalidad, sino de que proviene del pueblo. Entonces, es por eso que como no, digamos, el pueblo no tiene por qué saber
de derecho penal, se permite que valoren las constancias de lo que sucedió en la audiencia a través de lo que se llama su íntima convicción. Mire, usted reflexiona hacia adentro y piense hacia adentro si el sujeto es culpable o inocente. Nada más que esto, básicamente, más otras reglas que un poquito más complejas. Ahora, eso en el mundo anglosajón, en donde la legitimidad de una decisión proviene de la participación ciudadana. Ahora, en un sistema de jueces profesionales, nuestra decisión no es legítima porque somos jueces. Es legítima porque nuestra decisión es racional. Entonces, a partir de ahí, ya la respuesta, si es racional, no puede ser corta. Tenemos que exponer nuestro razonamiento porque nuestro razonamiento tiene que tiene que poder ser controlado por nuestros pares, por la defensa, el fiscal, etc. Entonces, lo que hace la teoría del delito es, en primer lugar, calmar nuestras ansiedades. Avisarnos, mire, los hechos están desordenados y las normas también. Los hechos, ustedes saben que siempre se presentan de modo desordenado, ¿no? O sea, en la vida profesional ninguno de ustedes le ha tocado un caso que sea A mata a B. Ese es un caso de la academia, de la facultad. Pero en la realidad los casos son mucho más complejos. A no es A, sino que Juan González, que no es Juan González, sino Juan González que vive en tal lugar, que su familia es tal, que hace tiempo que viene diciendo tal cosa, que había denunciado amenazas, que se peleó con el vecino, que el vecino en realidad es una familia que se dedica al narcotráfico, que la madre de A se dedica a la prostitución, que A siempre tuvo un padre ausente, que el padre era violento. Bueno, esa es toda la información que se nos viene en un caso. Pero esa información es un lío. Y las normas, uno siente que vienen ordenadas, pero no, lo que vienen es encuadernadas. Que es distinto a ser ordenadas, porque ustedes no resuelven un caso. Fíjense, las indicaciones del avión para ser armado el avión, ahí vienen ordenadas, porque dice primero haga tal cosa. Ahora, el Código Penal nos dice primero haga tal cosa. O ustedes empiezan siempre con el artículo 1 en un caso del Código Penal. No, hay artículos que no ven casi nunca. Están encuadernadas y son contradictorias, porque uno lee, arranca por el 34 y dice no es punible. Y arrancan en el 69 y dicen, es punible. Entonces, ¿pero cómo puede ser? Hay un problema, digamos. Si mató en legítima defensa, ¿qué sigo? ¿El 34 o sigo el 79? Entonces, cuando sucede esto, la teoría del delito nos establece un camino que en cada nivel vamos a tener que ir hacia los hechos y hacia las normas. Pero yo diría, tenemos tres grandes objetivos en cada nivel de la teoría del delito. Primero, ir hacia los hechos y buscar el pedacito del hecho que nos sirve para este primer nivel, el de la acción, supongamos. Luego, ir hacia las normas y buscar el pedacito de norma que nos sirve para este primer nivel. En el artículo 34, el primer reglón, creo. Sí. Y luego de esto, necesitamos en ese funcionamiento de ese primer nivel, respetar la garantía constitucional que esté en juego en ese momento. Son tres objetivos. Reconstrucción de los hechos, reconstrucción de la norma y fidelidad a la garantía constitucional. Esto se repite en cada uno de los niveles de la teoría del delito. En la acción, en la tipicidad, en la antijuricidad, en la culpabilidad y en la punibilidad. En la acción, quiero saber si hay una acción en sentido final. Un movimiento corporal seguido por una finalidad. Entonces voy al caso. Si en el caso no veo una fuerza física irresistible, un acto reflejo o un estado de absoluta inconsciencia, un caso de sonambulismo, mi conclusión es, bueno, hubo una actividad que fue direccionada por una finalidad. Voy al artículo 34 y veo que no funciona ninguna excusa vinculada con la acción. ¿Y qué tengo que respetar acá? Tengo que respetar la idea de que cualquier cosa que no sea una acción, cualquier cosa que no sea un movimiento corporal, un movimiento externo, no puede ser materia de enjuiciamiento. En algún sentido tengo que respetar, si quieren, la idea de Ulpiano de cogitationis penam nemo patitur, es decir, los pensamientos no son materia de punición,
No puedo sancionar los pensamientos, aunque sean malísimos. Yo puedo tener los peores pensamientos. Sin embargo, esto, gracias a Dios, es una esfera íntima. Imagínense si esto también estuviera controlado, ya estamos en problemas. Entonces, fíjense, esta trilogía, ir hacia los hechos, respetar la garantía que está en juego, en este caso el principio de acto de la Constitución, y en tercer lugar, ver si hay alguna norma que haya que aplicar en este caso. Esos son los tres objetivos que tenemos que lograr. En un primer lugar, uno podría decir, bueno, la exigencia de acción es medio obvia, ¿no? ¿Cómo vamos a sancionar a alguien que no actúa? Y yo diría, no es tan obvia, ¿eh? No es tan obvia. En primer lugar, ha habido escuelas en el siglo XX enormemente influyentes que han partido de la idea de que no es necesario un comportamiento, una acción para ser punibles, o para reaccionar el Estado como una medida de seguridad. Ejemplo, el positivismo criminológico italiano. Luego se han desarrollado teorías del Estado social peligroso en América Latina, en donde cierto largo de pelo, cierta vestimenta, cierta actitud, ya podían condicionar que el sistema policial incluso reaccione. Había edictos policiales, hay todavía en Argentina, y ha habido en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, hasta hace muy poquito tiempo, edictos policiales que eran enormemente peligrosistas. El concepto de merodeo, que autorizó a la aplicación de muchas medidas punitivas por parte de las instancias policiales, significa cualquier cosa menos una acción en el sentido final. Digamos, ¿qué es el merodeo? Caminar. Digamos, bueno, si decir que el caminar es punible es complejo, ¿no? Entonces, fíjense cómo la primera categoría es una categoría influida claramente por una garantía constitucional.